le puedo hablar de las encuestas? ¿Qué está ocurriendo en las encuestas? Estos son los resultados de encuestas que tenemos hasta el día 6 de noviembre. O sea, estos fueron los resultados hasta ayer. Demócratas, Trump para republicanos, Johnson y los libertarios. Estas son las señales que pueden tener. Hasta ahora, Hillary Clinton tiene un 44% según Bloomberg Politics y Donald Trump tiene un 41% según la encuesta de Bloomberg Politics que salen el día de ayer. Ya mismito vamos a tener a Carlos Chardón, todavía no lo tenemos en línea, pero vamos a adelantarnos desde Washington, D.C. con Helen Aguirre. Muy buenos días, Helen. Buenos días, Ray. Buenos días a todos tus radioescuchas. Bueno, ¿cómo está la capital federal en este momento? ¿Está en calma? ¿Está en paz? ¿Cómo se siente el ambiente en la capital federal? Mira, todo el mundo con la expectativa de lo que podría resultar unas elecciones históricas, y yo sé que siempre se dice eso, que es una elección histórica, pero yo creo que en este año particular, Ray, no hay quien dude que este año ha representado una elección con dos candidatos muy particulares, muy únicos al momento en que estamos viviendo. La expectativa es que todo el mundo acuda a las urnas y que nadie dé por sentado de que los resultados se saben por adelantado, porque no lo sabemos. El poder está en manos del votante. Lo que sí estamos mirando, Ray, que efectivamente esa encuesta que tú señalabas de Bloomberg demuestra que a nivel nacional hay una diferencia de 4 puntos entre Hillary Clinton y Donald Trump. Pero lo que hay que mirar es cómo esto se mide en los estados donde es necesario e indispensable poder ganar para llegar al número mágico del colegio electoral 270, porque hay que recordarle a los radioescuchas que nosotros votamos de manera popular, pero el voto realmente es un voto democrático siempre, pero que se deposita de manera secundaria. Cada estado tiene su voto popular, pero cada estado también tiene un número de electores del colegio electoral, que ellos son los que terminan depositando el voto por ti. En la Florida tenemos 29 votos electorales, que es una cifra importante para un estado que es importante con 18 millones de habitantes. Te hago una pregunta en ese sentido, Helen. Vamos a poner esto en votos de 1 millón. Si por un partido votaran 1 millón una persona y por otro partido votaran 999.999, ¿hay posibilidades del que sacó 999.000 gane? ¿O no se cuenta? Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre el voto electoral y el voto de voto a voto? El voto electoral es es porque se hace por porcentaje. O sea, tú puedes ganar tu candidato. O sea, esa cifra que tú señalas puede ser lo que se gana en Miami-Dade County, pero no a nivel de todo el condado. Acuérdate, por ejemplo, que tú puedes tener en el año 2000 a nivel nacional, el vicepresidente de entonces, Al Gore, tuvo la suma del voto popular a nivel de toda la nación, pero no quería decir que él ganó todos los votos electorales, porque no todo estado tiene el mismo número de votantes. O sea, él puede ganar un número importantísimo, digamos, de California, pero California, que tiene una población extraordinaria, mucho más grande que la Florida, siempre va a tener el mismo número de votantes electorales. O sea, tú ganas la mayoría, tú puedes tener 3 veces más personas en California votando por ti, que sube tu número de voto popular, pero el colegio electoral va a ser la misma. O sea, va a ser 64. Ese número no va a cambiar, aunque tú ganes más votos en ese estado. Me imagino que eso lo hacen para no darle mucho poder a estados con tanta población sobre los más pequeños. Proteger a los estados con menos población. Y eso es el punto o comunidades más rurales. O sea, es una protección. Trata uno de tener cuidado para que no sea
simplemente el número mayoritario de un estado como Nueva York o Texas, si quieres, o California, que dominen siempre, porque entonces los otros estados no van a contar para nada. Y eso, por eso es que hay un balance. Y hablando sobre la importancia de los estados menos poblados, fíjate que en este año electoral, Ray, estamos viendo que todos los candidatos tienen que ir y trabajar en estados que normalmente ya se darían por sentado por un lado o por otro. Michigan, por ejemplo, que es un estado que normalmente se considera un estado demócrata, los demócratas lo están peleando porque creen que Donald Trump se la puede llevar y porque ha sufrido mucho económicamente con los desajustes de la globalización y la huida de los empleos de ese estado tan importante. Muchos votantes están mirando y escuchando el mensaje de Donald Trump sobre renegociar los acuerdos de que sean más favorables para el trabajador estadounidense y también para atraer y crear las condiciones para mejorar la situación de empleo, que sean buenos empleos con condiciones y no simplemente de sueldo mínimo. Te hago una pregunta, ¿verdad? Porque Helen, estamos hablando de 27 millones de hispanos que pueden votar, pero ¿cuántas personas pueden votar a nivel general en Estados Unidos? Estamos viendo que la cifra es una cifra la más alta que hemos visto nunca, 200 millones. 200 millones, ok. Estamos ante eso. Quiero hacerte una pregunta porque pues los hispanos, aunque es un número bien grande, pues es un número dentro de una cifra de 200 millones. Ha habido un cambio en la campaña de Donald Trump en las últimas semanas, específicamente desde el último debate hacia acá. En términos de estudios a nivel de hispanos, esta campaña comenzó pues diciendo pues que se iba a deportar a hispanos, que se iba a construir un muro, pero después entonces la campaña también habla de la otra candidata, Hillary Clinton, donde habla claramente sobre su posición en cuanto al aborto. Donald Trump fue bien claro en su posición en cuanto al aborto. En términos de hispanos, los 27 millones de hispanos que van a salir a votar, que salen a votar, ¿cuáles son sus prioridades según estudios que ustedes tengan? ¿Son la no deportación? ¿Son el tema del aborto? ¿Son el tema del empleo? Cuando una campaña como la de Donald Trump va a hablarle a esos hispanos que votan, ¿cuál es el tema que ellos entienden que le interesa a estos hispanos? Bueno, según las encuestas, a todo votante, y el hispano incluido, le interesa mucho economía y empleo, número uno. Pero hay varios otros que tú has señalado, algunos de ellos que son muy importantes para el hispano, que tiene que ver con libertad religiosa, con ser pro vida, porque si tú no eres pro vida, si tú no puedes proteger la vida de un niño por nacer, la vida tuya y mía me importa poco también, ¿no? Entonces, proteger vida inocente es importantísimo. School choice es otro tema. 68% de los hispanos encuestados en ambos partidos apoyan el derecho a los padres a poder escoger la escuela pública donde vayan sus hijos y que no sea una fórmula determinada por tu código postal donde tú vives, porque si tú vives en una zona donde el colegio público es fracasado, porque tiene que ir tu hijo ahí simplemente porque ese es el código postal que le corresponde. O sea, no es justo y estás más bien esclavizando a tu hijo a tener que ir a una escuela en donde pueda haber no solo pobres estudios, pero también mal ambiente para poder estudiar y seguridad personal. Entonces, entre eso, así como seguridad internacional, esos son los temas que son muy importantes. Pero te tengo que decir, Ray, que empleos es sumamente importante por calidad de vida, pero también el poder reforzar los valores familiares. Yo creo que en ese sentido, Donald Trump pues, ha hecho un caso muy importante en donde él ha hablado sobre la importancia de la familia. Y mira, él es una persona que en su vida privada no ha sido la persona más conservadora del mundo, pero él sí respeta el derecho a los demás a sí ser conservadores. Y el derecho precisamente a que, uno tal vez está de acuerdo que legalmente no se debería o no se puede prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero también hay que proteger el derecho de el que es persona de fe religiosa, que no puede aceptar eso, que no debería de tener que ser obligado
a ofrecer servicios religiosos hacia eso y tener su derecho a vivir su fe, porque nosotros no dejamos nuestra fe en las banquillas de la iglesia, lo llevamos con nosotros. Y el liberal, el de izquierda, el agnóstico ateo no entiende de eso. Bueno. Nosotros sí. Entonces yo creo que en ese sentido vemos, o sea, un mensaje de Donald Trump que realmente le toca mucho a los valores tradicionales conservadores hispanos, que es respeto para todos. Bueno, y Helen, por otra parte, el voto adelantado, el voto temprano, se ha estado moviendo bastante bien. He escuchado campañas del grupo de Hillary Clinton pidiendo a las personas, a los hispanos, que salieran a votar temprano, porque este voto temprano le trae más, favorece mayormente a los demócratas. ¿Cómo terminó el voto temprano y cómo está el voto temprano en comparación con las elecciones del 2012? Mira, nosotros los republicanos estamos por encima de nuestros números en varios estados, incluyendo la Florida, en cuanto al número de votos adelantados y también en lo que es la boleta ausente. A estas alturas, hace 4 años, nosotros estábamos por debajo de los demócratas 100,000 votos. Esta vez estamos por debajo 8,000 votos, que es mínimo, y la diferencia es extraordinaria. Sacamos en voto adelantado un 2% por encima de lo que teníamos en el 2012, que también es muy importante. En boleta ausente, encima un 0,5% que los demócratas, y eso también alentado. Los demócratas, por lo general, nos superan a nosotros en el voto anticipado y el voto de boleta ausente. Esta vez hemos ido cerrando la brecha y hasta no solo en un estado como Carolina del Norte, encima de ella. En donde nosotros sobresalimos, nosotros los republicanos, es en el día mismo de la elección, el día del voto. O sea, nosotros esperamos que mañana, 8 de noviembre, tengamos un mayor número de personas acudiendo a las urnas que los demócratas, que es nuestra tradición. Dicho eso y dicho que hemos mejorado y superado nuestros números en boleta ausente y voto adelantado en varios estados claves, como Colorado, como la Florida, como Carolina del Norte, en Iowa, en Ohio, que son estados claves para nosotros, estamos muy optimistas de que mañana va a ser un día que nos va a favorecer. Y no solo para la Casa Blanca, sino en la Florida, por ejemplo, que el senador Marco Rubio pueda ganar también y que sea victorioso, porque él sí es definitivamente una persona que lo conocemos, que es una persona de fe, de familia, que apoya todo lo que tiene que ver con todo movimiento pro vida y que representa los valores hispanos conservadores que todos conocemos. Bueno, Helen, yo quiero, ¿verdad?, preguntarte, esto está tan cerrado que hay una posibilidad bien grande, incluso con esos números que estás diciendo. Los demócratas hace 4 años estaban 100,000 votos arriba en el voto adelantado. En este momento la brecha es solamente de 8,000. Esto es prácticamente un empate, considerando todos los votantes no afiliados que se han inscrito y que uno no sabe hacia dónde va. Y pues la cantidad también de republicanos que se han inscrito. Te pregunto, tú has sido analista, eres analista de noticias, eres periodista, eres conservadora, eres una persona que ha ayudado mucho al inmigrante, estuviste bien activa durante el huracán Mitch, durante reformas que se dieron para que estas personas que fueron víctimas de huracanes, de situaciones, definitivamente, pudieran entrar aquí. Ahora yo te pregunto a ti, a Helen Aguirre, la activista prohispana, le pregunto, si Donald Trump ganara las elecciones, ¿esto podría convertirse en una persecución hacia los hispanos? El hecho de que él piense que gané sin los hispanos. Todo lo contrario. Te diría que fíjate que la semana pasada yo estuve con Donald Trump y yo estoy coordinando yo dirijo las comunicaciones para el Comité Nacional Republicano, RAI, y estuve con él, organizamos un grupo de líderes cívicos y empresariales,
puertorriqueños que viven en la zona metropolitana de Orlando y tuvimos una reunión con Donald Trump cuando él tuvo un rally en Orlando la semana pasada y realmente fue impresionante porque primero habló sobre la importancia de Puerto Rico, la importancia del plebiscito y reconocer el derecho a autodeterminación del puertorriqueño y la importancia de la cultura y también el valor político y social del puertorriqueño. Lo que Donald ha querido es que nosotros, en cuanto a reforma migratoria, y esto hay que ser claro, es que nosotros tenemos que cambiar la manera como nosotros hacemos inmigración. Hoy en día nosotros hacemos mucho más fácil la inmigración ilegal que la inmigración legal y después nos sorprendemos de los resultados. Es insólito. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, hacerlo al revés. Primero hay que reconocer, Ray, el indocumentado es el primero que es víctima de los coyotes, de los que le roban y los maltratan y que abusan de ellos al cruzar la frontera. Y después de eso, o sea, tienes que vivir en las sombras, no es fácil, nunca vas a tener un derecho, pero si nosotros tenemos la oportunidad de primero deportar a todos los criminales que son indocumentados, que no son muchos, pero sabemos quiénes son, solo necesitas un elemento de 1%, 2% criminales que hacen tu comunidad imposible, que te da miedo por tu familia, por tus hijos, que si los deportamos todos vivimos mejor. Una frontera segura es bueno para Estados Unidos como para México, porque paramos las actividades o frenamos las actividades de los carteles que están gozando de plena libertad de poder entrar y salir por ambos lados. Y nosotros también tenemos que ser responsables a los empleadores, que ellos también participen en contratar a personas que estén aquí legalmente. Ahora, dicho sea, eso no quiere decir que hay persecución en lo más mínimo sobre el hispano, todo lo contrario, es tratar de, con eso, tomar control del proceso para después luego, y Donald Trump lo ha dicho públicamente, después luego trabajar con el Congreso para garantizar un estatus sobre estos documentados que viven aquí sin tener papeles legales, pero que no van a ser deportados al menos que sean elementos criminales. Y entonces aquí es donde viene la cosa donde tenemos que trabajar todos juntos. Y yo agradezco que Donald Trump esté diciendo las cosas de todo corazón y hablando la verdad, porque los demócratas o los contrarios o la Hillary Clinton te dice que ella está a favor y que en los primeros 100 días va a tener reforma migratoria. Nadie se lo cree. Eso tiene que venir primero por un Congreso en donde ella no va a tener la mayoría. Los demócratas no van a tener la mayoría en el Senado ni van a tener la mayoría en la Cámara Baja. Y ella no ha hecho nada, nada para la comunidad hispana. Y hasta no solo, cuando Obama deportaba y ha ido deportando cientos de miles, ella se ha quedado con la boca callada. Helen, ella no deportes a los niños no acompañados. Ella nunca dijo eso, se quedó callada. Helen, yo tengo que decirte porque el gobierno demócrata tiene todas las condiciones para que la gente no vote por él. Por lo menos los que estaban buscando una reforma migratoria, Obama no le cumplió en los primeros 2 años. Obama después fue reelecto diciendo, prometiendo una reforma migratoria. La reforma migratoria no se da. También en el Congreso hubo bloqueos y todo eso. Ahora, por tercer cuatrenio, están utilizando el tema de la reforma migratoria para lograr el voto hispano. Pero entonces tenemos una decisión que tomar. O confiamos en los que nos han prometido una reforma migratoria que no ha cumplido, o confiamos en quien abiertamente ha dicho que va a construir un muro de 20 pies. Helen, yo que te tengo mucha confianza a ti, te pregunta, o sea, ¿crees que entonces es posible que Donald Trump haga tal cosa como poder crear algún tipo de documento a las personas que son de bien, que están aquí en este país, que aunque no tengan documentos, pero necesiten permiso para trabajar? ¿Crees que eso será posible? Yo creo que es absolutamente posible porque ha sido el deseo del Congreso por muchos miembros del Congreso y también ha sido postura del Comité Nacional del Partido Republicano y todos trabajamos en conjunto. Nosotros no podemos tener estas tinieblas en donde tenemos órdenes ejecutivas que son ilegales
y paradas actualmente en la Corte Suprema, porque tenemos una Casa Blanca que no quiere trabajar con el Congreso para encontrar una solución adecuada para este dilema. Y te lo digo de todo corazón, mira, ese muro, en algunas partes tú tienes que tener o puedes tener un muro. Actualmente tenemos una cerca, Ray. Eso no tiene, proteger tu frontera y poner una barrera física no tiene nada de malo, hasta no solo, es hasta cierto punto de sentido común. O sea, tú tienes el derecho soberano de proteger tu frontera de todo elemento criminal o para tener orden en el proceso de tu frontera. Eso no tiene nada de malo. Hasta no solo, hay mucha gente que pone cercas y muros en sus casas para proteger la familia y para poder tener también cierta seguridad y cierto orden. Ahora, yo quiero preguntarte entonces... Es decir, eso no quiere decir persecución. Ahora, yo te quiero hacer otra pregunta entonces, Helen. El gobierno de Barack Obama, y ahora hablo como puertorriqueño, y como todos los puertorriqueños que están escuchando en este momento aquí en Orlando, en Orange, en Osceola, en el condado de Polk, San Cloud, todos los miles y miles que se han mudado en estos 4 años para acá. El gobierno hizo el plan Obama, el plan Casa Blanca para el estatus. Hicieron un informe, demostraron que Puerto Rico, si fuera estado, por ejemplo, lograría más beneficios. Pero la política entre ambos partidos, el Partido Nuevo Progresista que quiere la estadidad y el Partido Popular que quiere quedarse como estamos, la política entre ambos y su integración dentro del Partido Demócrata ha hecho que el Partido Demócrata no quiera herir los sentimientos de ninguno de los dos y no se mueve hacia ningún lado. Mientras tanto, nosotros estamos viviendo en un lugar que es un territorio que me pregunto cómo es posible que todavía a esta época del mundo hayan botines de guerra, territorio, que nosotros seamos un botín de guerra en ese sentido. Te pregunto, ¿hay posibilidad o está dentro de los planes del Partido Republicano hacer una consulta para que Puerto Rico pueda decidir o los puertorriqueños puedan decidir si quieren la estadidad o si quieren la independencia? Bueno, ustedes votaron sobre eso en el 2012, Ray. O sea, la votación ustedes ya han tomado esa decisión y lo han determinado, y entonces yo creo que lo que vino después, desafortunadamente, ha sido una crisis financiera que ha paralizado esa conversación, y a Dios gracias, ojalá y podrás decir luego si ha tenido fruto y si se está resolviendo esa situación que va a tomar mucho tiempo, y que por eso precisamente hemos visto tanto puertorriqueños emigrar para nosotros de la Florida, felizmente a la Florida, pero también me da pesar porque uno deja atrás familia y patria, ¿no? O sea, eso no es fácil. Bueno, la plataforma del Partido Republicano es que se adoptó ahora en julio, adopta que Puerto Rico, si el pueblo así lo decide, que respeta el plebiscito del 2012 y que acepta a Puerto Rico como Estado de la Unión, no solo como un Estado, sino el Estado 51. Bueno, no el Estado 62, no el 120, sino el próximo. El 51. Tú sabes que yo, gracias a JetBlue, me monto en un avión, me mudo a la Florida y tengo todos los derechos de ciudadano de primera. Puedo votar en las elecciones, tengo ciudadanía. Sin embargo, hay gente como nuestro amigo analista que lleva ya años con nosotros, que se une a esta conversación, Carlos Chardón, que vive en Puerto Rico, y Carlos Chardón tiene que mirar desde allá. Es un ciudadano americano que no se le permite votar por el presidente ni por el Congreso. El mismo Congreso que decidió que había que poner una junta fiscal del cual nosotros no tuvimos ninguna oportunidad, por lo menos de votarle a favor o de votarle en contra, porque el comisionado residente tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. Se une a nuestra conversación Carlos Chardón con nosotros, con Helen Aguirre también. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ray. Muy buenos días, Helen. Bueno, Carlos, tú no votas por el presidente. Y Helen Aguirre está hablando de que Donald Trump
la decisión se tomó por unos jueces, uno de los cuales después se convierte presidente de la Corte Suprema, el juez White, era miembro de Knights of the Camellia. Knights of the Camellia era el equivalente de la gente rica del Ku Klux Klan a fines del siglo pasado. Nosotros no podemos votar esencialmente por el racismo que había y que se mantuvo hasta hace relativamente poco, ¿eh? O sea, espérate, hay una entre líneas ahí. Me estás diciendo que la Corte Suprema es vital incluso para la estadidad para Puerto Rico. No, bueno, ya llegó un punto donde la decisión, la Corte Suprema lo ha dicho en varias ocasiones, está en manos del Congreso, no está en manos de la Corte. Inicialmente estuvo en manos de la Corte, nos separaron porque éramos de color y desde entonces se lavaron las manos. No es una historia bonita, ¿sabes? No es una historia que yo le contaría a mis nietos. Bueno, Helen Aguirre, ¿qué te parece? Bueno, o sea, estamos hablando de la guerra entre Estados Unidos y España, Spanish-American War, 1898, en donde se establece que Puerto Rico se convierte en un territorio estadounidense. Y honestamente, como te repito, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la plataforma del Partido Republicano y como dijo el otro Telemundo Orlando, el chairman del partido, Reince Priebus, que hay que respetar la autodeterminación del pueblo puertorriqueño, que así está dictaminado. Si el plebiscito del 2012 es el plebiscito a que se atienen y están de acuerdo con ellos, que se debería de respetar y mover ese proceso a través del Congreso. Como te digo, o sea, lamentablemente hay una crisis financiera en este momento de Puerto Rico, que es por la cual en términos generales muchos puertorriqueños por falta de oportunidad y tener seguridad huye del país y esa es la pena mayor que se da. Pero aún con todo eso, o sea, si Puerto Rico así decide que quiere que tiene un plebiscito en donde se ofrecen todas las oportunidades y se respeta el derecho de todos a poder votar y se cumple y quieren estadidad, eso se toma ya. El próximo paso es para el Congreso a poder tomar las riendas. Ahora, desde luego, es difícil cuando tú tienes un Puerto Rico que por corrupción, mal manejo de fondos, lo que tú quieras, o sea, está pasando una crisis financiera porque requiere también dificultades para que haya una mayoría, 50+1, de que puedan aprobar ello. Pero desde luego yo creo que siempre está en manos del pueblo puertorriqueño y tienen nuestro apoyo en ese sentido con un plebiscito, y eso lo hemos hablado múltiples veces. O sea, yo creo que realmente está en manos del pueblo puertorriqueño para enderezar sus asuntos, y si quieren convertirse en Estado de Estados Unidos, adelante el Congreso, o sea, está planteado legalmente. Bueno, para que haya un proceso legal hacia ello. Pero hay un refrán que lo usan mucho en Puerto Rico que dice: ni comen ni dejan comer. Entonces pregunto, no podrían darnos la estadidad porque somos un país en quiebra, pero tampoco nos pueden soltar. Entonces nos mantienen en esta época, en este siglo, nos mantienen siendo una de las últimas colonias del mundo, y Estados Unidos, que busca por los derechos de expresión en Siria, por los derechos de la libertad en el Medio Oriente, tiene una colonia en el Caribe que la tiene presa sin poder tomar decisiones. Ser territorio te da derechos, que no es lo mismo como colonia, pero no soy abogado internacional para poderlo definir mejor que eso. Pero ciertamente, Ray, hay que reconocer, porque no preguntemos por qué hay una crisis financiera en Puerto Rico. Yo te voy a decir, Helen, la estructura que nos dieron a nosotros para el desarrollo era una la cual el Congreso era quien la dominaba. Y esa dependía de un mercado cerrado en Estados Unidos. Cuando ese mercado cerrado, por razones de necesidad nacional, mira lo que te digo, lo abrieron bajo la doctrina Truman para ganarse a los países que estaban en desarrollo,
los mercados nuestros prácticamente desaparecieron y no se hizo nada. Nos ajustamos entonces con la 931, después con la 936 y seguimos. En otras palabras, es el Congreso que ha sido sumamente racista. Perdón, es que no oigo bien, ¿Ha sido sumamente qué? Sumamente racista, dice, es que ya veo. el Congreso. No, la 936 funcionó, que eran incentivos que se le dieron a las corporaciones para permanecer en Puerto Rico, y cuando se levanta la 936, o sea, se va, y eso termina, no se mantiene en vigor la 936. Pero te voy a decir, hace 10 años no había la crisis financiera que existe hoy. Hay un problema también, hay un problema con la calidad del gobierno de Puerto Rico, que es también, hay que ser honesto y claro, hay un problema de corrupción, hay un problema de criminalidad, que hay que tomar cartas en el asunto. Yo sí creo que Puerto Rico es mira, la familia de mi esposo es puertorriqueña, o sea, yo soy pro Puerto Rico, 100%, y sí me gustaría ver Puerto Rico como un estado 51 del país, pero ciertamente hay que también tener en conciencia de que para que Estados Unidos quiera que Puerto Rico se convierta en un estado, primero creo que le conviene por muchos motivos históricos, geográficos y si quieres hasta culturales, y no solo, son ciudadanos puertorriqueños, son ciudadanos estadounidenses. Bueno, yo creo que también Estados Unidos tiene inversiones en Puerto Rico también, pero lo que hay que ver es cómo podamos mejorar la calidad de vida y cómo eso después se puede traducir en algo que sea positivo para ambos. Pero si Puerto Rico se ve como un nuevo peso económico y financiero, eso pues también tú te pones a pensar, o sea, cómo justificar eso. Y hay algunos que lamentan que el plebiscito del 2012 no fue hecho de una manera en donde se ofrecieron todas las posibilidades de mantener el estatus, de ser independiente o ser un estado de los Estados Unidos. O sea, también, hay esa discusión. Yo no estoy tan segura que hay un consenso dentro de Puerto Rico sobre su próximo paso. El hecho de ser de estadidad versus independencia es muy polémico, y también yo creo que eso pues no sé si se ha hablado al fin o si ya realmente se ha resuelto dentro de Puerto Rico. Pero Ray y Carlos, me disculpan, pero claro, yo sé que salir son las 8, me tengo que ir, pero agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado en esta conversación y espero que tengamos otra oportunidad. Claro que sí, gracias Helen Aguirre desde Washington DC. Bueno, Carlos, vamos a hacer una cosa, ¿qué tal si nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve contigo? ¿Cómo no? Claro que sí, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar en breve con Carlos Chardón, analizamos todas las noticias de esta mañana, estamos en cobertura especial, elecciones 2016. Entretenimiento sano para toda la familia.